Cuando Jesús oró por sus discípulos y por nosotros, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque necesitamos ser santificados en la palabra de Dios, reavivados por su palabra, nos convoca diariamente a la lectura, a la meditación de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad nos dedicaremos al Salmo número 50. Cada día nos dedicamos a un capítulo diferente de la Biblia y así sucesivamente hasta completar la lectura de toda la palabra de Dios. Ahora pidamos la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor asístenos en tu palabra y asístenos al leer, meditar y aplicarla. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 50 es un salmo de instrucción. Es un salmo que instruye sobre la venida del juicio, que nos exhorta a prepararnos para enfrentar el juicio, que nos amonesta de una manera clara y contundente. Resumamos su mensaje. En los primeros versículos dice que el Dios de dioses ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol. Versículo 3 dice que vendrá Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Este es un solemne anuncio, un anuncio que tiene que ver con el juicio de Dios. Él va a venir, va a hacer justicia, va a venir a poner cada cosa en su lugar. Ya bastante cansados estamos de un mundo que tiene todo dado vuelta, que los que hacen el mal están guardados en prisiones, que los que hacen el mal transitan libremente en la calle y los que hacen el bien tienen que estar encerrados en sus casas y con cuanto más barrotes mejor, y ni así están seguros. Pero Dios va a venir para hacer justicia, para ordenar un mundo ya totalmente desordenado por causa del pecado. Y cuando Él venga y hará justicia y actuará como juez, Él dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo un pacto de sacrificio. Dios tiene un proyecto de vida para siempre, para los que le amaron, para los que le obedecieron. Desde versículo 7 en adelante hay palabras de exhortación. Versículo 7 dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, testificaré. Yo soy el Dios tuyo. Versículo 10. Porque mía es toda bestia del campo, los millares de animales. Conozco todas las aves. Todo lo que se mueve me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. De Dios es el mundo y su plenitud. Pensar que las personas actúan como si el mundo fuese nuestro. Lo usan, lo malgastan, lo rompen, lo destruyen, lo arruinan, como si fuese nuestro. Contaminan el aire como si fuese mi propiedad. Estropean el suelo como si fuese mi adquisición. Porque de Dios es el mundo y su plenitud. Desde el versículo 16 en adelante, la amonestación se hace más fuerte. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Por qué será que las personas cuestionan la ley de Dios? No, los mandamientos, no, eso no es para nosotros. Los 10 mandamientos no existen más. El sábado está dentro de los mandamientos, pero no, el sábado ya no. Y el resto ahí tampoco. Y aquí dice: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes?
¿Por qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Tú echas a tu espalda mis palabras. Tu boca me te hace mal. Tu lengua componía engaño. Entended, dice versículo 22, esto. Los que se olvidan de Dios no tendrán quien los libre. Yo digo, me está amenazando. No, no es una amenaza. Te está diciendo de la misma manera como tú hablas con tu hijo. Te está previniendo. El que se olvida de Dios no tiene quien los libre, porque el único que nos puede librar es Dios. No es un castigo, es una consecuencia directa de mi elección. El que se olvida de Dios se arruina, se destruye, porque Dios es el único que libra del pecado, de la muerte. Entiendan, el que se olvida de Dios, no hay quien los libre. El que sacrifica alabanzas me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dos caminos, dos destinos, ¿no? Dice, el que se olvida de Dios se destruye porque no hay quien los libre, pero el que se acuerda de Dios, el que se compromete con Dios, el que le ofrece su vida en sacrificio porque coloca su vida en voluntad, en armonía con la voluntad de Dios, el que ordena su camino conforme al camino de Dios, recibirá la salvación. Entonces yo pregunto, ¿me olvido de Dios o me acuerdo de Dios? ¿Ando en mis caminos o ando en el camino de Dios? ¿Me libero de Dios y de su palabra para ser esclavo de mis vicios y pecados que me conducen a la destrucción y la muerte? ¿O me libero de mis vicios y de mi pecado y de mi autosuficiencia y me ligo, me conecto, me someto, dependo de Dios para andar en el camino de Dios que conduce hacia la vida? A través de estos programas, Dios está hablando a nuestro corazón. Yo espero que así lo haga y Él siempre lo hace. Pero yo espero también que usted y yo tengamos un corazón dócil para escuchar la voz de Dios, para permitir que su palabra se impregne en nuestra vida, nos cautive y nos conduzca a vivir vida diferente. Si estoy hablando a alguien que ya camina en los caminos de Dios, le digo, amigo, hermano, fortalézcase, persevere, continúe firme. Si estoy hablando para alguien que alguna vez caminó, le digo, amigo, hermano, vuelva a los caminos de Dios. Los otros caminos conducen a la muerte, este es el único que conduce a la vida. Si estoy hablando para alguien que no conoce lo que significa el camino de Dios, le digo que es en la Biblia como está dibujado, diseñado, planificado ese camino. Si usted tiene una Biblia, lea, estudie. Si usted no tiene Biblia y estudie, entre en contacto con nosotros. Podemos hacerle llegar gratuitamente una Biblia. Podemos hacerle llegar material complementario. Estamos listos para ayudarle, para que usted conozca, para que usted crea, para que usted camine en los caminos de Dios. Busque una iglesia adventista del séptimo día cercana a su domicilio. Acérquese a ese lugar y permita que desde allí Dios pueda mostrarle un nuevo camino. Conozca, crea, camine en ese nuevo sendero. Tenga usted el mejor de los días. Para eso, coloquemos juntos nuestra vida en las manos de Dios en este momento.
Señor, gracias por mostrarnos un camino diferente. Ayúdanos a no ser personas que se olvidan de ti, transitando en sus propios caminos de autosuficiencia, dirigiéndose a la destrucción y a la muerte. Ayúdanos a ser personas que te recuerdan, que dócilmente dejan ser influenciados por tu palabra, que siguen tus caminos y que esperan tu salvación. Bendícenos a todos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.